Hola amigos, miren qué bonito esto, miren lo que es este sobrecito, este canastito divino, súper práctico, recontra fácil de hacer, así que yo sé que en una tarde se van a hacer unos cuantos porque se van a entusiasmar. Es un trabajo muy lindo, muy útil para tener en casa, en algún rinconcito. Acá, por ejemplo, tengo una libretita, las anotaciones, podemos poner tarjetitas, puede ir al baño, puede ir a la cocina, puede ir al cuarto, puede ir a la repisita donde vendemos, porque vieron que todo se vende, los que tejemos todo lo vendemos. Bueno, miren qué bonito, qué vistoso, un canastito más. Si recuerdan, bueno, ya hicimos varios, pero también hicimos el nidito que le habíamos puesto, en este caso le habíamos puesto, me acuerdo, plantitas a los niditos. Pero acá tenemos otro modelo, muy simple y muy lindo también, muy vistoso. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas y a regalar a todo el mundo? Acá tenemos, miren bien de cerquita, lo que es nuestro sobre canastito. Qué lindo que es. Hiper, hiper rápido para hacer. Acá lo combinamos con algunas piedritas, unas pequeñas borlitas. Y miren qué divino este hilado. Bueno, este hilado, hoy no tejemos con lana, bien. Hoy festejamos, no tejemos con lana, pero sí, bueno, acá tenemos hilo de algodón, este no es finito, es un grosor medio, muy lindo también, pero tampoco usé estos hilos. Este es un hilo de algodón de un grosor medio que se podría tejer perfectamente. Ustedes busquen colores, depende para qué sector del hogar lo van a destinar, pero estos sobres van para todo, absolutamente todo, como cuando hicimos los niditos. Miren qué lindo que es. ¿Qué tengo acá? Bueno, miren estas bellezas. Miren estas bellezas. Acá tengo este mismo reciclado, lo hemos hecho con las lanas y los invito a que entren. Igual de todas maneras va a quedar aquí en la pantallita. Reciclamos los ovillitos pequeños que nos quedan y miren cómo lo reciclé yo. Yo lo reciclé de esta forma. Tengo del hilado el más finito de algodón, como de estos tenía bastantes ovillitos por todos lados. Tengo este como un finito, el de macramé, el cashmere de verano. Bueno, este es el que yo usé y algunos que son de macramé. Y algunos que tienen un poquito de brillito. Todos esos pequeños ovillitos los ovillé con uno en color beige, que también, o natural, o color natural vendría a ser, que tengo de ovillos grandes. Hemos hecho cortinas, puntillas, bueno, hicimos varias cosas con este hilito que tengo por acá. Y como es más finito aún, lo hice doble. Y agregué una hebra de los ovillitos que me van quedando. Por eso hay tantos colores. Bueno, este tiene mucho verde con natural y este fucsia. Este otro tiene más, una mezcla de más colores. Y esperen que me voy a acercar, tengo otros más, porque una vez que me pongo a ovillar en casa o en mi taller, porque en realidad está en mi casa, pero es mi taller también, aprovecho y ovillo todo lo que tengo al alcance. Miren acá esta variedad de colores. Bueno, tengo un par más y con esto he tejido, miren qué belleza, este sobre. ¿Cómo lo tejí? Lo tejí doble. A pesar de que está así ya ovillado con 3 hebritas, tomé una de afuera del ovillo y una de adentro. Entonces, o una de cada uno de los ovillos también, miren, así. Junté las 2 hebras de los 2 ovillos y con este grosor, que es un grosor bastante, es un poco más gruesito que este. Esperen que se los voy a mostrar para que noten la diferencia. Si yo enrosco aquí, ustedes pueden notar apenas este, que es el liso, el color, que es en la madeja que yo también hago ovillos, es apenas un poco más gruesito, como para que tengan en cuenta. Entonces, este si quisieran también lo pueden tejer doble. O incluso pueden tejer una hebra de este que es medianamente gruesito y una de las finitas. Entonces, como les comentaba, yo junté una hebra de cada ovillo y se suman más colores. Miren qué buen reciclado. Este tiene un macramé con el color natural. Divino.
cambian los colores en el mismo trabajo que vamos haciendo, van cambiando los colores. Ya hemos hecho muchos trabajos con estas lanas, estos ovillitos que nos quedan, y en la sección de técnicas yo ya les mostré, ya tiene un par de años ese tutorial, cómo hacemos los ovillitos con los restos que tenemos en casa y vamos combinando. En ese caso yo lo hice con lanitas de las finitas. En esta ocasión es hilo de algodón, todo hilo de algodón. Entonces, bueno, voy a dejar por aquí este que también es divino. Con esta hebra tejí con una aguja número 7. Parece mucho más gruesa para este hilado, pero me gustaba cómo quedaba el punto. Así que queda bastante aireado, queda bonito y la verdad se teje más que rápido. Son muy pocos pasos y podemos hacer esto para regalar o incluso para vender, no solamente para decorar nuestro hogar. Entonces ya tienen la opción. Pueden utilizar los ovillitos que tienen en casa o pueden utilizar algún color que les guste, que sea solo un color, o combinarlo. Es cuestión de jugar, ¿vieron? Bueno, les conté sobre el material que hoy milagrosamente no tejemos con lana. ¿Qué otra cosita? Acá tengo piecitas de bijú, ¿ven? Cuentitas, acá estas son como más trabajaditas. Estas son las facetadas, tan lindas. Acá hay unas pastillitas de colores muy lindas también para bijú. Bueno, ustedes busquen si quieren y pueden decorar las borlitas con alguna piedrita. O si no, simplemente una cadenita y le agregan unas borlas y también va perfecto. Una agujita para coser y unir este sobre. Y muchas ganas que yo sé que tienen de tejer. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a hacer una pequeña muestra porque estuve adelantando mi trabajito. Lo voy a dejar por aquí, este sobre. Miren qué canchero. Divino. Divino, que lo podemos utilizar en cualquier rincón de nuestra casa. Bueno, lo dejo por ahí y vamos a empezar. Como les mencionaba, voy a tejer con hebra doble. Aunque parece más que doble, no sé, porque tiene muchas hebritas, demasiadas, pero me gusta cómo queda. Me gusta cómo queda este efecto. Lo pueden tejer con una sola de las hebras y con una aguja más pequeña también. Pueden elegir así, por ejemplo, con una sola hebrita. Una aguja podrían dar un 4 perfectamente. Y lo hacen, obviamente van a tener que dar más vueltitas. Igual de todas maneras, ahora vamos a hablar del tamaño de este sobre. Vamos a hacer así. Nudo deslizado, nudo mágico, como a ustedes les guste llamar, una cadenita. Ahí tengo mi nudito. Vamos a hacerlo con varetas. Este sobre pueden elegir otro tipo de puntos. Pueden elegir una combinación de puntos. Yo elegí varetas para hoy. Vamos a ver en otro proyecto o el mismo sobre con otros puntos. Podrían dar también. Cargué 3 varetas. Voy a cargar una más. 4. Ahí. Una cadenita y vuelvo a cargar 4 puntitos de vareta. Como les mencionaba, pueden utilizar una variación de puntos y van combinando. Acá yo elegí varetas en principio porque me gusta el efecto que da con esta aguja bien gruesa, que da un calado muy bonito, simula mucho un trenzado, queda bien. Y por otro lado no elegí tanto punto porque como tengo muchos colores, ya solito se presenta, queda muy bonito. Una vez que cubrimos 4 varetas, una cadena en el medio y 4 varetas, cierro este anillito. Esto luego hay que anudar y esconder la hebra. Entonces, miren cómo vamos a trabajar, es más que fácil. Cadenita, giro. En este primer punto, levanto aquí la primera vareta, tejo 3 varetas. Ahí. Es muy simple. Y ahora voy a tejer sobre cada una de estas 3 que me quedaron, una vareta por cada una que me encuentre. Ahí, una. El aumento solo lo voy a hacer en los extremos
y en el centro, porque básicamente es un triángulo. Ahí, cubrí todas estas varetas. Cuando llego al huequito del centro, tejo una vareta, una cadena y una vareta en el mismo huequito. Miren si no es fácil. Y continúo tejiendo sobre cada una de estas una vareta. Así es la forma que este proyecto va a ir creciendo. En cuanto al tamaño, ustedes van a dar todas las vueltas que quieran, porque ahí es donde van a elegir el tamaño. Recuerden, cuando llegamos al otro extremo, o sea, la última vareta, aquí van a ir 3 varetas juntas. Es el aumento que necesita este trabajito. Cuando tejan esto se van a acordar de los chales, porque es bastante simple hacer estos triángulos. Ahí voy por la tercera. En esta me cuesta un poquito más porque es la de las cadenitas, pero se puede. Ahí está. Cadenita, giro completo la vareta y nuevamente 3 varetas en este extremo. En cada extremo van 3 varetas y en el centro va la vareta y la cadena y la vareta, así. Se va a repetir tantas veces que ustedes quieran porque ahí es donde van a elegir el tamaño. Yo voy a hacer esta vueltita y ya les muestro que es un trabajo súper simple. Acá en esta ocasión, como yo tengo muchos colores, como les mencioné recién, no elegí hacer muchos puntos variados. Si ustedes van a tejer con un solo color o dos, bueno, acá en este espacio donde vienen las varetas, ahí es donde pueden jugar con algún punto. Podrían hacer algún punto de relieve, podrían hacer motas, podrían hacer puntos cruzados. Ahí ustedes juegan. Pero como tengo tanto color y va a ir cambiando a medida que el hilado se va usando, después va a venir este blanco, después van a venir estos beige, entonces el mismo trabajo va combinándose solo, que es algo que me encanta, me divierte mucho, queda muy lindo, quedan trabajos súper originales, es un hilado que lo estamos haciendo nosotros. Esperen que voy a destejer este porque se me vino mucho de un gris que tiene. Ahí va. Bueno, voy a hacer estas últimas 3 y lo voy a colocar sobre la mesa para que... Esta es cuando levantamos con las cadenitas, por eso este lado es muy probable que tengan que hacer un poquito de presión, porque la aguja es bastante gordita, en mi caso, ¿no? Y se revela, pero bueno, no va a poder con nosotros, se revela, pero bueno, lo podemos hacer igual. Se me hizo un nudito. Vuelta de nuevo, esperen que lo destejo. Tengo este grisecito que me está haciendo renegar. Ahí. 1, 2, ahí está. 2 y una más me faltaba, 3. Bueno, ahí vamos. Acomodamos. ¿Ven? Que les mencionaba, esto básicamente es un triángulo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ida y vuelta, hasta encontrar un tamaño que les guste. En mi caso, yo para los sobrecitos, en uno hice 8 hileras y en el último, que ya tengo la muestra preparada, que ahora la voy a traer, hice 9 hileras. Que incluso pueden hacer de distintos tamaños para colgarlos y quedan súper lindos. Pueden colgar el más grande abajo, el mediano al medio, uno más pequeñito arriba y la verdad que quedan súper graciosos. Entonces, una vez que ustedes tengan el tamaño justo, el que quieren, el que están buscando, que ahora yo se los voy a mostrar, el que dejé. Bueno, cuando van a llegar a la última hilera, hacemos nuevamente una de varetas, pero cuando llegue al centro de este triangulito, me voy a detener para mostrarles cómo vamos a plantear el tema del ojal para colgar. Así que me quedo tejiendo estas varetas hasta llegar a este punto.
Bueno, ahí estamos. Esto recuerden, cuando ya tengan decidido el tamaño, van a hacer una vareta en el centro, como veníamos haciendo. Y acá yo ya voy a preparar el ojal. Ustedes eligen el tamaño del que quieran el ojal. Yo hice 6 cadenitas. 6. Y regreso a la base de la vareta y cierro con un punto deslizado. Entonces acá me queda un ojalito. Completo la vareta que corresponde a esta punta del triángulo y me queda ahí el ojalito, que en la próxima hilera, ya les muestro, lo vamos a rellenar un poco porque si no queda como flacucho y no queda lindo. Ahí, termino con mis varetas. ¿Ven? Les va a quedar así. Llego hasta acá, hago el aumento y les muestro cómo regresamos. Miren amigos, ya llegué al otro extremo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Punto bajo. Hasta llegar aquí, que es donde vamos a rellenar este ojalito. Simple. Punto bajo hasta llegar a ese extremo. Miren qué fácil. Este es el borde que yo elegí. Una vez que hacen el punto bajo todo alrededor, que ahora se los voy a mostrar, luego si quieren sumar algún puntito más, como por ejemplo podría ser un punto cangrejo, pero al final, cuando ya cerramos todo este bolsito, este canasto, eso lo pueden hacer. Me quedo tejiendo puntitos bajos hasta aquí y ya les cuento cómo rellenamos ese ojal. ¿Ven cómo queda bien prolijito? Y ahora cuando llegamos a este rulo lo vamos a rellenar con puntos bajos. Teníamos una base de 6 cadenas, podemos llegar a rellenarlo con 8 puntos bajos. Ustedes van viendo. El tema es que quede bien cubierta esa base de cadenas. Ahí está. Y continúan tomando los puntos que tengo de este lado, todo en punto bajo. Pero también vamos a hacer puntos bajos en la base del triángulo. Yo voy a venir por acá. Cuando llego a este extremo, vengo todo por aquí también cubriendo con puntitos bajos para enmarcar bien el triangulito. Y así nos queda el ojal. Miren qué bonito, ya cambia. No quedaba como flacuchito, sino. Bueno, me voy a quedar tejiendo todo alrededor hasta llegar aquí y recién ahí corto la hebra. Bueno, acá, miren, acá yo tengo en otro color. Miren qué belleza como fueron cambiando los colores. En este yo les conté que había hecho 9 hileritas. Y luego viene el punto bajo todo alrededor. ¿Ven? Ahí está. Entonces, acá. Yo les voy a medir más o menos cómo me quedó, el tamaño que me quedó. Acá tengo 26 centímetros desde donde nace el ojal hasta la base del triángulo. Y el largo del triángulo ya les cuento, porque la verdad no lo había medido. 55 centímetros. 26 por 55 es la medida de este. El que les mostré al principio es apenas, tiene una vuelta menos nada más. ¿Y cómo tienen que hacer? Miren, miren, por favor, qué fácil. Doblo y doblo. Eso es todo. Y acá abajo, bueno, yo elegí coserlo. Ustedes si quieren tejer con algún punto bajo, algún punto que quieran, un punto deslizado, lo pueden hacer. Yo elegí coserlo porque también tenemos que coser aquí. Esta parte del bolsillito, ¿ven? Ahí hay que darle unas puntaditas. Y miren lo que es, divino, divino, divino. Yo por acá tengo mi agujita, acá con una hebra de estos colores más o menos, porque son, acá me quedó este ovillito de lo que había tejido. Ven que es distinto a la muestra que estaba haciendo recién. Entonces es simplemente eso, pueden elegir ahí y ahí, como ustedes quieran, para el lado que quieran. Y como les mencionaba, depende de la cantidad de hileras que le den, él va a ser el tamaño del triángulo y va a ser el tamaño de este sobrecito, de este cesto. Hermoso, la verdad, muy, muy bonito. Pueden usar, si quieren, pueden tejerlo con lana. Vieron que hoy no hoy no tejí con lana, así que, bueno, podría haber empezado de este lado, así tejía acá, pero empecé, lo voy a cortar.
Empecé al revés. Pero es así, fácil, muy, muy simple. Voy a empezar de acá, si continúo tejiendo hacia arriba. Pueden utilizar hilo de yute, pueden utilizar totora, ese cordón, algún cordón que tengan. El material que más les guste, ustedes van a hacer este canastito. Acá pueden elegir algún punto decorativo si quieren. Yo les mencionaba que no le voy a hacer mucho porque como tengo mucho color, para mí es más que suficiente, muy decorativo, más las borlitas, va a quedar bonito también. Así que bueno, me voy a quedar tejiendo ahí un puntito atrás para que esto quede como un sanguchito y quede bonito. Me quedo tejiendo, dije, que no se me va la costumbre. Me quedo cosiendo esto y luego esta tapita con la de abajo. Hasta ahí nada más. Le vamos a dar unas puntaditas para que quede bien cerrado. Pero bueno, esto no se lo voy a mostrar porque si no se me van a aburrir. Ahí estoy, cosiendo, me quedo cosiendo. Miren, miren qué bonito que queda acá. Bueno, así solito ya nos cuenta algo muy lindo este sobrecito, pero miren que tengo por acá. Me preparé estas borlitas, simples, súper, súper simples, y las vamos a coser. Yo le apliqué tres borlitas nada más, pero ustedes obviamente como todo tienen que elegir. Acá voy pasando despacito a la agujita con una hebra más finita porque si no por las mostacillas estas o las cuentitas estas no pasa. Ahí vamos. Así me voy a quedar a aplicarle 3 como hice con la otra. Acá voy a hacer una especie de nudito, pero no se van a ir a ningún lado. Y me lo llevo hacia abajo, que sea parte de los flequitos. Ahí. Este hilado tenía uno como con un poquito de brillo. Miren, acá tengo las otras dos que me voy a quedar a coser. Esta aquí y esta aquí. ¿Quieren poner más? Pueden poner más. Como les mencionaba, quieren, no sé, el cordón, totora, cola de rata, que le decimos nosotros aquí en la Argentina el cordón, que es un cordón sedoso, yute, el hilado que quieran, lana, el hilado que quieren. Miren qué monono, que queda divino, para lucir en toda la casa. Me voy a quedar haciendo las bolitas de este otro. Miren qué belleza, cómo cambia 9 hileritas, 8 hileritas, el tamaño. Es apenas un poco más pequeño este. Vamos a correr todo, a ver si entra, para que se vea bien. Belleza. Me quedo a coserle estas borlitas y ustedes lo van a disfrutar en las fotitos y quizás después lo suba más adelante en Instagram, que voy subiendo de a poquito los trabajos que hacemos aquí en el canal. Espero que les haya gustado. Es un trabajo súper, súper rápido de realizar, fácil, ideal para principiantes y para no tan principiantes, porque a los que nos gusta tejer nos encantan todos estos bolsitos lindos para decorar nuestro hogar. Y como salida laboral, como siempre lo menciono, porque eso, los que tejemos, muchos de nosotros trabajamos de esto, así que esto como salida laboral está buenísimo. Recuerden, lo quieren decorar con algún punto, con más cositas, si los colores son lisos. Le pueden agregar hasta florcitas, lo que ustedes quieran. Pueden agregarle lo que quieran a estos sobres divinos, a estos canastitos. Solo hay que disfrutar y seguir disfrutando siempre del crochet. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y nos vemos en otro tutorial. Chao, gracias.